Ciclismo puro. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información de Ciclismo Puro, el canal del ciclismo que a usted le gusta. Aquí estamos, como siempre, gracias a Dios, para llevarles el resumen de la tercera etapa del Giro de Italia 2025. Emocionante etapa, amigos. Espectacular actuación de Luis Aular, Brandon Rivera, Bernal, Quintana, en fin, vamos a estos dos primeros, sobre todo Aular y Brandon Rivera. Antes, amigos, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban al canal. Suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones, muy importante que la active. Déjenos un concepto, la opinión, cómo le pareció la carrera y cómo ven a estos ciclistas, y también regálenos un like al vídeo. Sean todos bienvenidos a la información de Ciclismo Puro. Bueno, una tercera jornada, amigos, de 160 kilómetros en la región albanesa de Vlorë. Bastante desnivel acumulado, más 2.900 metros de desnivel acumulado, dos ascensiones puntuables mejor, y la segunda ubicado a 40 kilómetros del final. Entonces ahí hubo movimientos tempranos, hubo una fuga numerosa que llegó a tener más de 3 minutos de ventaja. Entre otros estaban Joshua Tarling de Ineos, Chris Hamilton del Picnic Post, también aparecía Lorenzo Germani del Groupama y Mark Donovan, este es del Pro Cycling. Se sumaron también después Alessandro Tonelli del Polti, Dries Bond del Decathlon, y fue perdiendo ahí el grupo más adelante ya los efectivos, hasta que llegaron al puerto de segunda categoría para vivir también intensas emociones, porque desde ahí empezaron a manejarse. Ya, amigos, en los repechos que venían a poco más de 50 kilómetros para la meta, Bond fue el primero del grupo en ser alcanzado. Luego, 6 kilómetros más adelante, Bubaner fue descolgado, se fue quedando justo después que Fortunato reactivara unos ataques en la subida a Cuafa. Ahí lograse junto a Pello Bilbao aparecer de primero. Tuvieron inconvenientes muchos corredores, entre ellos Egan Bernal. Debió cambiar su bicicleta, se la dio un compañero. Más adelante lo esperó el automóvil acompañante del equipo Ineos y le dio su bicicleta para que Bernal pudiese llegar otra vez al grupo sin ningún inconveniente. Entonces, en cuanto a la fuga, se destacaron Bilbao y también el señor, Bilbao ahí soltaron a Hamilton. Fortunato pasó a ser primero en la cima, lo que le permitió asumir el liderato de la clasificación de la montaña, y ya cuando faltaban poco menos de 20 kilómetros, Bilbao y Fortunato fueron neutralizados, alcanzados por el pelotón, lo que empezó a avivar las esperanzas de los sprinters que estaban acomodándose. Entre ellos ahí estaban Pedersen, se veía a Luis Aular, también vimos por ahí cerquita a Ulissi, en fin. Antes de terminar la etapa, ya en los kilómetros finales, veíamos el grupo compacto fue bajando después de ese descenso y metiéndose ya en la parte neutralizada sin inconvenientes, pero con todo para definir esta etapa que se venía con todo. Ahí aparecían Zambanini, también Vendrame, Scaroni, pero vimos bien acomodado a Pedersen. Brandon Rivera logró meterse entre este grupo, amigos, lo mismo que Luis Aular, el venezolano, que hizo gran etapa. Los otros colombianos y los ecuatorianos venían detrás. Richard Carapaz, habló de Nairo Quintana, habló de Bernal, de Cepeda, en fin, se acomodaron bien, llegaban con el pelotón compacto, pero adelante se iba a definir la etapa en un sprint impresionante y apareció más Pedersen, más atrás Corbin, Strong y Luis Aular, y al final Pedersen se lleva la victoria, amigos, por pocos centímetros, hay que decirlo así. La verdad, pasó adelante de Strong y un poquitico más adelante de Luis Aular, que vuelve a meterse, vuelve a hacer podio el venezolano. Excelente carrera está haciendo el venezolano, mostrándose y ganando puntos importantes para su equipo, el Movistar. Y ojo, Brandon Rivera, el colombiano de Ineos, se metió cuarto. Rivera, que no lo tenía nadie ahí, sorprende y se mete cuarto en la clasificación de la etapa. Entonces, victoria importante para Mads Pedersen,
Strong fue el segundo, Orly Solar tercero y Brandon Rivera cuarto. Qué bien por el venezolano y por el colombiano que aprovecharon esta oportunidad. Muy bien por Orly Solar. La etapa quedó así. Mads Pedersen, ganador, el danés del líder 3:49:47. Segunda posición para Corbin Strong, el neozelandés del Israel. Todos con el mismo tiempo hasta la 10ª posición. La tercera posición fue para Orly Solar, venezolano del Movistar. En verdad, está siendo, digamos que, la sorpresa, la revelación hasta el momento del Giro de Italia. Ya ha conseguido 2 podios. Hoy se mete tercero Orly Solar del Movistar. Cuarta posición para Brandon Rivera, el colombiano que sorprende, del Ineos Grenadiers, se metió cuarto. Quinta posición, Edoardo Zambanini, el italiano del Bahrein Victorious, se metió quinto. En la sexta ingresó Stefano Oldani, otro italiano que corre para el Cofidis, sexto. Un italiano más, Andrea Vendrame, fue séptimo, el hombre del Decathlon. El octavo fue para Martín Marcellucci, italiano del grupo Bardani. Noveno, Filippo Fiorelli del grupo Bardiani, y la 10ª posición fue para Cristian Scaroni, italiano del XDS Astana. Excelente lo de Orly Solar y de Brandon Rivera. La clasificación general, Mads Pedersen toma el liderato, solo tenía un segundo de desventaja sobre el señor Primo Roglic, lo supera con la bonificación, ahora es líder otra vez Mads Pedersen, 7:42:10. Segunda posición para Primož Roglic, quien queda a 9 segundos. Primož Roglic del Red Bull. Más atrás, Matías Bachet es tercero en la clasificación general, del líder 3 a 14 segundos. Cuarta posición, Brandon McNulty, norteamericano del UAE Emirates, a 21 segundos. Quinto, el español Juan Ayuso, otro del UAE, a 25 segundos. Sexta posición, Isaac del Toro, quien también se mantuvo en el pelotón, se acomodó bien y sostiene su posición entre los 10 primeros. Isaac del Toro, 26 segundos lo separan del liderato. Qué bien por Isaac también. Séptima posición, Mats Pool del Picnic, a 33 segundos. Octavo, Antonio Tiberi, el italiano del Bahrein Victorious, a 34 segundos. Noveno es Michael Storer, el australiano del Tudor, a 36. Y Giulio Pellizzari es décimo del Red Bull Bora, a 40 segundos. Qué bien, amigos. Esto de del venezolano Orly Solar, del colombiano Brandon Rivera y del mexicano Isaac del Toro. Y los latinoamericanos en general llegaron en el pelotón principal. Ya estaremos subiendo la emisión de cómo van los latinoamericanos para que ustedes vean cómo están todos con las clasificaciones, cómo les fue en la etapa y cómo están en la clasificación general. Mañana, etapa número 4, será el martes porque el lunes hay descanso. La etapa 4 será el martes 13, Alberole, Pietramadre, 189 kilómetros, totalmente llana. Bien, amigos, en la información de ciclismo puro los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Fuerte abrazo para todos. Ciclismo puro.